Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en un nuevo análisis. Fíjense que hoy vamos a desglosar el resumen diario del mercado, esto claro según el informe de Argecol Capital. Exactamente. Y vaya día tenemos para analizar. Nos estamos enfocando en una jornada que honestamente es histórica, 6 de mayo de 2026. Estamos viendo una mezcla loquísima, una verdadera convergencia entre esta euforia tecnológica desatada y un alivio geopolítico gigante. Wall Street está tocando techos que no habíamos visto. Y bueno, desarmar esto va a estar súper interesante. Analista 1, para arrancar y poner un poco de perspectiva, te tiro esta pregunta que plantea el informe. ¿Qué podría tener en común aquel pánico y colapso de los cables de fibra óptica del año 2000 con los gigantescos y supermodernos centros de datos de inteligencia artificial de hoy? Esa es literalmente la gran duda del momento, y es el hilo conductor que vamos a ir desenredando a lo largo de este informe. Porque, a ver, la historia casi nunca se repite exacto, pero rima, ¿no? Y esas lecciones de la era.com son clave para entender todo este frenesí. Y hablando de frenesí, fíjense en este número. El S&P 500 acaba de romper la megabarrera de los 7.300 puntos. Una locura total. Totalmente, y esto no pasó por arte de magia. Principalmente vino impulsado por un salto increíble del 2% en el Nasdaq. Básicamente, el apetito que hay por el riesgo a nivel global está por las nubes. Las resistencias técnicas, esas barreras que los analistas miran, literal se están desvaneciendo. Pero, ojo acá, porque lo más interesante que marca Argecol Capital es que esto no es solo un grupo de empresas tecnológicas tirando del carro. La amplitud de Wall Street ahora mismo es súper saludable. Así es. Estamos hablando de que más de 310 acciones del S&P 500 cerraron en verde. Y no solo eso, 41 tocaron nuevos máximos de 52 semanas. Vemos a sectores cíclicos, industriales, de materiales, todos sumándose a la fiesta. Es decir, es un optimismo generalizado, hay una confianza real en cómo está la economía base. Pasemos entonces a desglosar esto. Punto número 1. El alivio geopolítico. ¡Exacto! El primer gran motor detrás de estos máximos históricos es lo que está pasando a nivel internacional. El informe destaca que la desescalada en Medio Oriente pegó de lleno, pero de buena manera, en la energía. Imagínate, los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate se desplomaron casi un 10%. Una caída tremenda que lo llevó rapidísimo hacia la zona de los $93 por barril. Y claro, esto es un respiro enorme porque elimina de un plumazo esa prima de riesgo por guerra y calma muchísimo los miedos de que la inflación vuelva a dispararse. ¿Y de dónde viene este alivio? Todo apunta a un memorándum de entendimiento propuesto entre Washington y Teherán. Esencialmente una ventana de 30 días. Los términos proponen una pausa directa en el enriquecimiento nuclear por parte de Irán. A cambio de eso, Estados Unidos estaría descongelando unos $27.000 millones en activos y también pausando temporalmente sus operaciones militares, lo que permitiría que el estrecho de Hormuz se reabra gradualmente. Fíjense cómo el solo hecho de sentarse a conversar ya le dio una inyección de tranquilidad gigante a los mercados. Ahora, cuando miras este alivio, notas una divergencia tremenda a nivel global. Por un lado, tienes a Estados Unidos con un mercado laboral que simplemente no frena. Sigue súper resiliente, sumando 109.000 empleos privados, según nos muestran los datos. Y por otro lado, tienes a la eurozona. Allá dependen muchísimo más de la energía y están enfrentando un proceso de desindustrialización muy claro. Fíjate que el PMI de servicios allá cayó a 47.6, o sea, están en zona de contracción. Esto, junto con los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años cayendo por debajo del 5%, explica perfectamente por qué el capital de todo el mundo sigue entrando a raudales en Norteamérica. Bueno, avancemos. Punto número 2. El motor tecnológico. Si lo geopolítico ayudó, este segundo motor es directamente una bestia. El sector de semiconductores, escuchen esto, metió un salto del 40% desde que empezó el conflicto internacional. Es una locura. Es que la sed por armar infraestructura para inteligencia artificial parece infinita. Tienes a empresas como AMD reportando números que no se pueden creer. Aunque bueno, también hay que decirlo, ya muestran señales de una sobrecompra extrema. Pero claro, en este momento, nadie, absolutamente nadie, quiere pararse enfrente de ese tren alcista. Pero aquí es donde el informe de Argecol Capital nos pide que frenemos un poquito y miremos debajo del capó. Porque hay un esquema de financiamiento circular dando vueltas que es bastante frágil, digamos. Totalmente. Piénsenlo así. Los gigantes tecnológicos están metiendo miles de millones de dólares en startups de inteligencia artificial. Todo muy lindo, ¿verdad? Pero ¿qué hace ese startup con la plata? Agarra ese mismo dinero y lo gasta comprando espacio en la nube o servicios de la mismísima empresa gigante que le invirtió. O sea, un círculo cerrado que infla los ingresos contables de los grandes. Un poco riesgoso si uno lo analiza a fondo.
Y esto nos lleva directo al punto número 3, las sombras de la IA. Cuando empiezas a raspar la pintura de todo este boom, te das cuenta de que el mayor riesgo a futuro es la guerra de precios. Por un lado están los modelos frontera, como los de OpenAI, que son una maravilla tecnológica, pero cuestan una verdadera fortuna mantenerlos y desarrollarlos. Y por la otra vereda, a toda máquina, vienen avanzando los modelos emergentes de código abierto como DeepSeek. Y ojo, que estos operan con descuentos absurdos, de hasta el 97%, y funcionan bastante bien. Entonces, la gran pregunta del mercado es, ¿cómo van a ser los modelos caros para mantener sus márgenes de ganancia contra eso a largo plazo? Lo que nos abre la puerta al punto número 4, el espejismo de las .com. Y aquí es donde volvemos a enganchar con esa pregunta que hicimos al principio de nuestro análisis. El informe traza un paralelismo casi calcado entre la locura de 1999, cuando todos querían tirar fibra óptica para telecomunicaciones, y lo que pasa hoy. Es tal cual. En ese entonces todo el mundo daba por hecho que la demanda de Internet era infinita. Hoy, en 2026, estamos viendo exactamente el mismo frenesí, pero por la computación y los tokens de IA. Se asume esa misma premisa, escasez total y demanda que nunca se va a acabar. Pero la masacre de las telecomunicaciones nos dejó una lección que no podemos ignorar. A ver, los optimistas de los 90 no se equivocaron en el concepto. Internet sí cambió el mundo y el tráfico efectivamente se multiplicó por 1000. El problema fue que todos construyeron la infraestructura al mismo tiempo, generando una sobrecapacidad monstruosa. Exacto. ¿Y qué pasó? Que el precio del ancho de banda se fue a pique. Empresas gigantescas que eran los cimientos del sistema, como WorldCom o Global Crossing, terminaron en la quiebra. La tecnología ganó, sí, pero los que invirtieron primero perdieron hasta la camisa. Y esa es, según lo recalca Arca Capital, una advertencia enorme para los actuales gigantes de IA. Llegamos al último tramo, punto número 5, gestión de riesgos. Porque claro, con todo este ruido, la pregunta del millón es, ¿cómo sobrevives a estos ciclos tan salvajes en Wall Street? Bueno, un paso clave es entender cómo se mueve la liquidez diaria del S&P 500. Fíjate en esto. A las 3:30 de la tarde entra el minorista, que muchas veces deja el mercado moviéndose de forma lateral. Analista 1. Sí, y después, tipo 5:30, solemos ver unas caídas justo cuando cierran los mercados en Europa. Más tarde, a las 8 de la noche, se prenden los algoritmos a hacer lo suyo. Pero el verdadero partido, donde se define todo, es a las 9 de la noche. Ahí es cuando entra el dinero institucional pesado y marca cómo va a cerrar el mercado realmente. Conocer los horarios ayuda, pero no lo es todo. Miren estas tasas de éxito de los traders. Es fascinante. Tienes al experto en fundamentales que acierta, digamos, la mitad de las veces, un 50%. El que sigue tendencias le atina un poco más, un 60%. Pero agárrate, porque el gestor de riesgos estricto a lo mejor solo acierta un 20% de las operaciones. O sea, se equivoca el 80% de las veces. Pero a la larga es el único que logra ser masivamente rentable. ¿Por qué? Porque en este negocio, más que tener la bola de cristal, se trata de gestionar cuánto arriesgas y cuánto pierdes cuando te equivocas. Este perfil de gestor de riesgos, que es el que de verdad sobrevive a estos ciclos, sigue pasos muy precisos. Primero, busca siempre identificar configuraciones donde lo que puede ganar sea muchísimo mayor al riesgo que asume. Segundo, explota las reversiones a la media. Sabe esperar pacientemente esos retrocesos para entrar mejor. Tercero, y esto es fundamental, no tiene ego. Si el mercado le demuestra que se equivocó, corta la pérdida al instante, sin dudarlo. Y cuarto, que es casi una ley de vida en Wall Street, nunca, pero nunca te pongas a luchar en contra de una fuerte tendencia alcista. Para ir cerrando, el informe nos deja una reflexión importantísima. La revolución de la inteligencia artificial es súper real y va a cambiarlo todo. Pero la historia nos enseña que esta euforia temprana casi siempre crea burbujas de infraestructura. La pregunta que debes hacerte es, cuando esa inevitable corrección por exceso de capacidad llegue al mercado, ¿tu portafolio va a tener a la Amazon del futuro o a la WorldCom del pasado? Una pregunta para dejar pensando a cualquiera, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo del mercado de hoy. Los invitamos a seguir nuestro análisis y, por supuesto, a visitar la web argco.com.ar para ver toda esta información muchísimo más al detalle. Así es, los esperamos por allá. Este fue un informe de ARGCO Capital. ¡Hasta la próxima!